Hola, origen y destino. En este mensaje Dios hablará a tu vida. Será un momento de inspiración, fe y propósito, porque juntos es mejor. Distraernos muy fácilmente y la semilla que Dios quiere plantar en nuestros corazones puede ser robada. Así es que vamos a orar. Dios, en esta mañana pongo Señor nuestras vidas, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente a tu disposición. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro entendimiento, Señor. Permíteme hablar tan solo de un poco de todo lo que tú has hecho, de grandes cosas que has hecho en nuestra familia, Señor. Y simplemente es con la finalidad, Dios, de que tú seas exaltado. En ningún momento se trata de mi esposo, de mí, de nadie. Todo es para darte honra y gloria a ti. Bendito Dios, bendito Jesús y Salvador, y bendito por siempre Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, que esta semilla pueda ser plantada, pueda dar fruto en su tiempo, Señor, y que no pueda ser arrancada por nadie. En el nombre de Jesús, amén. Pues mira, origen y destino, hoy quiero hablarte un poquito. La serie se llama Amar es Servir. Por ahí la pastora Fanny, estuvo bien padre la prédica de nuestra pastora, donde nos hablaba de la armonía, ¿verdad? Nos hablaba que antes de la altivez, primero es la altivez de espíritu y posteriormente viene la caída, ¿verdad? Que era importante el que pudiéramos estar siendo exprimidos, ¿verdad? Para poder sacar de nosotros armonía. Nos mencionó la importancia de ser generosos, de amarnos los unos a los otros. Posteriormente nuestro pastor Jesús también estuvo hablando acerca de madurez, ¿verdad? Madurez espiritual, y también nos hizo reflexionar acerca de nuestro servicio, de cuál es el servicio que estamos dando a Dios. Y hoy yo quiero llevarte a otro nivel, porque una cosa es servir, que es bastante importante. El servicio es ser útil para una causa o un propósito. Mi vida, hay que ir con los teens. Hasta ahorita me estoy acordando. El servir es ser útil para una causa o un propósito, ¿ok? Ser útil. Servir viene de no estar descompuesto, ¿verdad? De que se le dé el uso adecuado para lo cual uno fue diseñado o fue hecho. También nos decían que el que no sirve, pues no sirve. Y lo entendemos como poner a disposición de Dios, como nuestro amo, nuestros dones y talentos. Servir. Y el punto al que yo quiero llegar el día de hoy es: amar es servir siendo fructífero. Repite conmigo: amar es servir siendo fructífero. No es lo mismo servir que ser fructífero. Como te mencionaba, esto es un nivel muchísimo más alto que solamente el servicio. El servicio lo podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Y el ser fructífero también lo podemos llevar a diferentes momentos en nuestra vida. Entonces, quiero platicarte acerca de cómo llegamos, Cris y yo, aquí, hasta estos días donde el Señor nos ha permitido vivir cosas hermosas, cosas difíciles, cosas duras, pero que hoy, después de 18 años, en mi caso, en el caso de él ya traerá su testimonio, pero en mi caso han sido 18 hermosos años.
Yo llegué a una iglesia o llegué a los pies de Jesús, a aceptar a Jesús en mi corazón cuando yo tenía 29 años. Voy a dar cifras, así es que imagínate, multiplícalos, súmalos como quieras y ya sabrás cuántos años tengo. Sé que me veo de 15, pero sí. Entonces, yo llegué de 29 años. 29 años donde ya había probado muchas cosas. No te voy a dar detalle, porque no es algo de lo cual yo me enorgullezca. Pero fue la forma en la que yo llegué. Llegué motivada por mi hermano, uno que es un poquito más grande que yo. Él tenía un alcoholismo muy severo y mi mamá había intentado de todo para que mi hermano se repusiera. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, yo vi a mi hermano restaurado, transformado, cambiado. Yo a mis 29 años podía decirse que me consideraba una mujer exitosa, guapa, deportista, con adquisición económica, ¿no? Tenía mi propio coche, salía, si quería viajar me iba, y siempre fui muy independiente. Empecé a trabajar desde los 14 años. Entonces, yo ya creo que si no me había casado es porque yo en mi vanidad pensaba que no había llegado alguien que estuviera a mi altura. Eso eran mis pensamientos. Y llego y veo a mi hermano, pero ¿saben qué? Exitosa, joven, soltera, guapa, ¿no? Me quería comer el mundo, pero yo estaba vacía por dentro. Y veo a mi hermano que lo había perdido todo y había algo en él que yo no tenía, algo que yo anhelaba con todo mi corazón. Y ese día fue cuando yo dije, quiero ir a donde tú estás yendo, quiero saber qué te pasó. Y fue cuando yo vine a una iglesia y desde ese día mi vida cambió, mi vida fue transformada. Desde ahí comencé a congregarme, comencé a ir a cursos, a reunirme en un grupo de jóvenes donde conocí a mi amiga Patti. A Patti la llevo conociendo desde hace 18 años. Con ella yo tomaba clases. Teníamos un líder espectacular que nos enseñó muchísimas cosas y que nos hizo enamorarnos de Jesús. Nos hizo enamorarnos y apasionarnos y querer conocer más. Llegábamos a las 9:30 de la mañana y nos íbamos y llegamos a la casa a las 9 de la noche. ¿Por qué? Y enseñanza, luego sí, cotorreábamos, nos íbamos a comer y de todo un poco, pero regresábamos a las 3 a un servicio de jóvenes y podíamos estar ahí sirviendo. Después de eso, derivado a esa necesidad de conocer y de aprender, me metí a una escuela bíblica. Mi líder, que en ese tiempo era Armando, me motivó, porque yo creo que lo enjaquecaba tanto con mis preguntas, que me dijo, ¿sabes qué? Mejor, si quieres conocer más, métete a la escuela. Me metí a una licenciatura de teología. Y fue ahí donde empecé a conocer un poco más. A la par, me invita Christopher con Patti a unirnos a un grupo de adolescentes donde podíamos ser útiles, ayudar, porque eran puros hombres los que habían ahí con los adolescentes. Chris ya estaba como pastor y nos invitó, primero invitó a Patti y luego me invitó a mí para que pudiéramos estar como líderes. Y desde ahí comencé mi servicio a Dios. La verdad es que si tú me preguntas, yo nunca hubiera imaginado hasta dónde Dios me ha puesto el día de hoy. Mi intención no era esta. Mi intención solamente era conocerlo, aprender de Él, porque yo decía, no, desperdicié 29 años de mi vida. Yo era un ignorante, a diferencia de jóvenes que estaban ahí, que habían nacido en cuna cristiana. Yo decía,
no, yo tengo que ponerme las pilas, o sea, yo ya estaba grande, ¿no? Llegué casi a los 30 años y simple y sencillamente no quise desperdiciar mi tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de esos 18 años servimos 10 con adolescentes y fuimos viendo vidas transformadas, corazones restaurados, adolescentes que eran liberados por cadenas, o sea, cosas que uno cuando nos platican no podemos imaginarnos que hay un ambiente espiritual. Y solamente Dios deja ver esas cosas a personas que están conectadas con su espíritu. Cuando tú estás conectada con tu carne, con tus deseos, con las cosas de este mundo, es difícil que tú las puedas percibir. Pero cuando estás conectado en espíritu, Dios, es cuando se cumple el versículo de 1 Corintios 2:9 que dice: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nada de lo que yo pueda imaginar, platicarte, es lo que Dios tiene para ti, para que tú puedas ser útil, para que tú puedas ser ese instrumento. Gloria a Dios. Y todo eso que yo pude ver, también pude ver gente que fue bautizada, que fue liberada, pero gente que también regresaba atrás. Gente que pecaba, que fallaba, y lejos de arrepentirse y tener un verdadero arrepentimiento, se alejaba y ya no regresaba. Y hasta la fecha, muchos campamentos, muchos jóvenes transformados, y no han cumplido ese propósito, se desviaron, ¿sabes? Y nosotros tenemos que estar, yo meditaba y decía: Dios, yo no quiero que nada de eso, o sea, yo sé que no podemos influenciar en los corazones, en las mentes de las demás personas, pero de verdad es un llamado que no hago yo, sino que te hace Dios, quien te llama, y lo cantábamos, te llama por tu nombre, porque tiene un propósito para ti. Y es bien triste ver que muchas veces preferimos ver una serie en Netflix, estar viendo las películas, cambiamos y pasamos nuestra tarde en videojuegos y estamos desperdiciando nuestra vida y estamos desperdiciando ese propósito que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte, solamente tenemos una vida y no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces, algo que yo pensaba mucho es que a veces ponemos muchos pretextos, muchas excusas. Es que estoy muy joven para tener una responsabilidad. Es que cuando estoy estudiando, cuando termine mi carrera, voy a servir a Dios. Es que cuando tengo un trabajo que cumpla estas condiciones, voy a servir a Dios. Es que tengo muchos problemas con mi marido, con mi esposo, con mi familia. Cuando Dios se digne, ¿verdad?, arreglar mi situación, es cuando yo voy a servir. Y estamos desperdiciando. Ahora, ¿qué sigue cuando llegamos a la casa de tu Padre? ¿Qué sigue cuando has aceptado a Jesús en tu corazón? Bueno, lo veíamos. Primero tenemos una relación con Dios, permanecemos en intimidad con Él, lo conocemos por medio de su palabra, leemos la palabra, aplicamos la palabra a nuestra vida, pero después servimos para cuando se pueda, cuando se quiera, como sea, a veces con más delicadeza, a veces más
estrictamente, a veces de malas, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor servimos. Pero sigue el dar fruto. El dar fruto. Y eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Ser una persona fructífera. Si me ayudan, por favor, amigos de Media, en Juan 15, yo les voy a leer la versión Dios habla hoy, porque es como que más entendible que otras versiones, pero quiero que realmente pueda esta palabra perforar y entrar a tus huesos. Nos ponemos de pie, familia de Origen y Destino. Juan 15, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre que la cultiva. Si una de mis ramas, escuchen bien, Origen y Destino, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia. La están buscando. Me espero. Es 15. Perdón, 15:1. Perdónenme. Juan 15:1. Es Dios habla hoy. Ahí está. Yo soy la vid verdadera. Gracias, amigos. Y mi Padre es que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia. Recuerda muy bien, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, que yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Me voy a saltar al versículo 7. Si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid lo que quieras y se les será hecho. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así que yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 16. Nos vamos al 16, por favor. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y les he encargado, vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Mira, yo les leía esta porción bíblica porque habla de que la única manera en la que vamos a poder dar fruto es permaneciendo en Él. En Él, en Él. Del lado contrario ya vimos que es imposible. Yo te decía, y les decía, hice énfasis en que si las ramas dan uvas, las poda y las limpia. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una poda cuando estamos cerca de Dios, ¿verdad? Y esta poda es
dolorosa, ¿verdad? Porque una poda es cortar, una poda es quitar, remover lo que ya no sirve para poder dar espacio a que a lo mejor una planta pueda absorber los nutrientes, que no se debilite o que no se distraiga con lo que ya no sirve y que pueda enfocar todos esos nutrientes a dar un fruto nuevo, una hoja nueva. Esa es la poda. Y muchas veces como cristianos nos desanimamos, nos desilusionamos cuando viene la poda, porque estamos cerca de Dios, estamos dando fruto, estamos sirviendo, nos mantenemos en santidad y hace Dios cosas con nosotros que simplemente no entendemos, pero es necesario que podamos ser podados para poder llevar y volver a retomar fuerzas y dar aún más fruto. Esta poda no es la que se vive por consecuencias de un pecado que tú permitiste en tu vida por estar lejos de Dios. No es esa. La poda es cuando cerca de Dios dices, ¿por qué pasa esto? Si estoy sirviendo, si estoy haciendo todo lo bueno, lo agradable, lo que honra a Dios, y es bien difícil y bien duro porque nos desilusionamos, ¿verdad, familia? ¿Se han sentido desilusionados de decir, Dios, ¿por qué pasa esto? Si mi familia tantos años te hemos servido, hemos estado de rodillas buscando tu presencia, hemos estado compartiendo de ti. Y a veces pasa, familia de Origen y Destino, yo quiero decirte, este llamado a dar fruto no es fácil, es para valientes, es para cuando tienes la convicción de amar y servir y darle todo lo que eres a Dios y cumples el primer mandamiento, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, antes que tus problemas, antes que tus situaciones con tu esposo, antes que tus situaciones con tus hijos, antes que tus situaciones en el trabajo, si no tienes trabajo. Es cuando Dios es tu prioridad. Ahora, yo decía y pensaba, ¿por qué es tan difícil dar fruto? Y esto lo podemos encontrar en la parábola del sembrador. En Mateo 13:18 podemos encontrar una versión y otra versión está en Marcos 4:12. Y mira, sería increíble que tú cuando pudieras venir a asistir a una enseñanza, a una capacitación, escuchar los domingos, puedas traer una pluma, un cuaderno y puedas anotar. Porque yo te lo dije hace rato, la palabra da vida, la palabra es poderosa, pero a veces se nos olvida. En cambio, cuando nosotros escribimos, está científicamente comprobado que podemos retener más lo que estamos aprendiendo. La escritura te ayuda a recordar. Entonces, Mateo 13:18, presten atención. Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la versión de Marcos 4:20 habla de una semilla que fue sembrada en el camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. ¿Sale? Aquí te habla de que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Voy a seguir leyendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero si no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es una verdad, origen y destino. El 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es difícil entender esta parábola, pero te la voy a explicar para que puedas entenderlo un poquito más fácil. Vemos que la primer semilla, estamos en un campo donde sembramos semillas. Esa semilla es esparcida así en la tierra y como no fue cavada, no fue trabajada la tierra para haber sido removida, se queda en la parte superficial. Entonces, esta semilla, digamos que es la que está por apariencia, ¿sabes? Está encimita. Ah, sí, ¿cómo estamos? Bendecidos, sí. Por encima. Ah, estamos bien. Pero en ningún momento se trabajó la tierra para que pudiéramos preparar esa tierra y que fuera metida esa tierra, recibir los nutrientes que necesita esa semilla y que pudiera echar raíz y derivado de la raíz poder crecer y dar fruto, ¿ok? ¿Sí? Dile a quien tienes a un lado, despierta. No te duermas. Ok, vale. Entonces, ¿qué pasa con esa semilla? Que al no echar raíces es robada por los pájaros, ¿ok? Sirve de alimento para otras cosas. Entonces, son los que no profundizan, los que, pues vengo los dominguitos, aquí nada más hago acto de presencia, cumplo con el Señor y ya, ¿no? Pero dice que no entienden la palabra. Esas personas son las que lo escuchan, pero no lo entienden. Y lejos de estudiar, de meditar, de cuestionarse, solo queda así por encimita, ¿vale? Entonces, no se abren y no se sinceran. Esto es muy parecido a una relación de novios. Vengo con Jesús porque estoy enamorada de Él. Me fascina, escucho de los milagros, escucho de las cosas que hace y es ¡guau! Pero estoy enamorada. No estoy teniendo una intimidad. Dicen que cuando te casas, ¿verdad? Es cuando realmente empiezas a conocer a la persona, porque nunca las personas cambiamos y jamás vamos a decir ya, la terminé de conocer perfectamente, jamás. Entonces, punto número 2, la semilla que cae entre piedras. Una semilla que cayó entre piedras también es superficial y sabes, esas piedras yo lo relaciono con el pecado. Están ahí y no te molestan, no te incomodan. Hay piedras, no pasa nada. Pero esas piedras no te permiten tampoco echar esas raíces. Estás en una tierra superficial con piedras ahí medio viviendo y vienen las tribulaciones, vienen las pruebas y como no tienes una raíz lo suficientemente profunda, sino que tenemos que limpiar y cambiar nuestra manera de vivir, porque si no, no vamos a permitir que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno y en nuestro propósito. Entonces, tercer punto, entre espinos. ¿Han visto algún campo donde crecen las espinas? Donde hay siembra, donde están sembrados la tierra y de repente hay espinos.
Eso habla de un descuido, porque ¿qué tenemos que hacer? Limpiar, ¿verdad? Tenemos que permitir que lo que has sembrado no haya estorbo para que pueda seguir creciendo, porque aquí te lo dice, vienen los espinos y la ahogan, no le permiten crecer lo suficientemente o hacer las raíces lo suficientemente fuertes y la ahogan. Y esas espinas son engaño de las riquezas. Pensamos que tenemos que trabajar y nos engaña, ¿verdad? Que tenemos que cumplir con ciertas cosas, tener ciertas posesiones, porque si no, vemos nuestra vida por títulos, vemos nuestras vidas por logros, vemos nuestras vidas por éxitos. Pero ¿sabes qué? Aquí te dice engaño de las riquezas. ¿Sabes? Mucha gente no está aquí porque está afanada en sus negocios, porque están afanados en su prosperidad, en su trabajo. Y una cosa es el trabajar porque tenemos que ser diligentes y el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Una cosa es eso, pero ya otra es el engaño de las riquezas, de que solo por eso vas a ser una persona con influencia, que solo por eso eres bendecida. Ahí se ve la bendición de Dios. Mira cuán próspero eres. Mira, no acumulemos riquezas que la polilla se va a corromper y se van a quedar aquí. Aquí nos habla de otras cosas. Es Dios quien debe de recibir la gloria. Yo soy ese instrumento, yo hago, yo voy, yo pongo y Él es el que bendice, ¿sabe? Entonces, podemos entender cuáles son las situaciones por las cuales no damos fruto, origen y destino, que llevamos años y parece que seguimos, mira, en la misma posición. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hemos estancado? ¿Por qué no seguimos avanzando? ¿Por qué? Era para que ya ahorita, a esta altura de tus días, estuviéramos dando mucho fruto. Hay personas nuevas que tienen poquito, pero yo te decía, ¿qué sigue después de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador? Escuchar, meditar, aprender, cambiar, modificar muchas cosas. Y el número 4 es los que fueron sembrados en buena tierra. Esa buena tierra, como pudimos ver, son aquellos que permanecen junto a Dios. Junto a Dios, a lo mejor con problemas, con podas, con altas, con bajas, pero junto a Dios. Mira, yo te mencionaba cuando llegamos Cris y yo, cuando yo llegué a la iglesia y empecé a servir, estuvimos sirviendo por 10 años en adolescentes, sin pararse ni uno solo, constantes, 10 años. Y de repente, Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Dios empieza a dar sueños, Dios empieza a dar visiones, porque Dios comparte sus planes a quienes le aman y quienes le buscan. Y empezaron esas visiones, empezó ese llamado, y con todo el dolor de nuestro corazón, tuvimos que seguir ese llamado a lo que es hoy Origen y Destino. Tuvimos que dejar muchos jóvenes, adolescentes, que veníamos viendo desde 10 años atrás, que queríamos con todo nuestro corazón y que eran partes importantes de nuestra vida. Yo ahí sentí la poda Origen y Destino. Y me dolía y yo decía, Dios, pero pues ¿cómo los voy a abandonar? ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo? ¿No? Pero ¿sabes qué? Dios quiere llevarte a otros lados. Y no puedes avanzar a otros lados añorando lo que tenías atrás.
fue algo bien difícil. Que yo dije, Señor, no son míos. Hice lo que tenía que hacer en el tiempo que tú me permitiste. Avanzo a lo que sigue. Mira, chicos, si me pueden ayudar con la mesa, por favor, a traerla un poquito más para acá. Les voy a leer Mateo 7, 18. Mateo 7, 18. Sí. Un árbol bueno, gracias amigos, no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Gracias por escuchar este mensaje y esperamos que sea de reflexión y bendición a tu vida. No olvides compartirlo con las personas que necesitan escucharlo y también nos apoyas con un like o el compartirlo en tus redes sociales. Que Dios esté contigo.